el ateísmo es un fenómeno también muy moderno. En realidad, o sea, la transformación que sufre la religión en la época moderna, que estoy preparando un vídeo sobre eso precisamente, trae como consecuencia dos fenómenos que son paralelos, que son el fundamentalismo y el ateísmo. Entonces, ese ateísmo está muy vinculado con el fundamentalismo y los dos lo están porque los dos son producto de intentar racionalizar la religión siguiendo los postulados de los siglos XVII y XVIII. Hice un vídeo hace un tiempo ya repasando la historia del ateísmo, pero rescato las ideas principales. O sea, históricamente, el ateísmo muy rara vez, por no decir nunca, ha sido una negación total, global, completa de lo sagrado o de lo divino per se. Casi siempre lo que ha hecho ha sido rechazar una concepción particular de lo divino. Es decir, no rechaza lo divino, sino que rechaza una idea de lo divino, un concepto. Entonces, no es lo mismo ni mucho menos. De hecho, todavía hoy, cuando muchos religiosos preguntan a amigos ateos que tienen en qué Dios es ese en el que no creen y los ateos se lo describen, pues se descubre que los religiosos también son ateos de ese Dios. Entonces, es un fenómeno muy interesante y que ayuda a avanzar tanto en el pensamiento ateo como en el pensamiento religioso, aunque ateísmo y religiosidad no sean antónimos exactamente. Pero fíjate que, por ejemplo, un caso muy paradigmático. En las primeras etapas de su historia, cristianos y musulmanes eran acusados de ateos por sus contemporáneos. Pero no porque negasen la realidad de Dios, ni muchísimo menos, sino porque su concepción de la divinidad era tan diferente que a sus contemporáneos les parecía blasfema. Entonces, claro, esto nos da una información muy interesante del ateísmo y es que es parasitariamente dependiente de la forma de teísmo que trata de eliminar. Así que se convierte en su imagen invertida en el espejo. O sea, el ateísmo occidental clásico no fue desarrollado hasta el siglo XIX, principios del XX, por figuras como el propio Marx, Nietzsche, Freud o Feuerbach. Pero el suyo era un ateísmo reaccionario, un ateísmo que surge del anhelo radical de cambio político y social que vivía Alemania y que había establecido una visión de Dios muy determinada. Entonces, como las iglesias tenían que desaparecer como parte de ese viejo régimen corrupto, pues también tenía que desaparecer el Dios que había apoyado ese sistema. Y entonces todavía hoy hay muchas personas que se declaran ateas cuando en realidad lo que son es sencillamente anticlericales o antieclesiásticas. Entonces, la culminación de ese ateísmo llegaría en el siglo XX con el Círculo de Viena, que era una sociedad filosófica que llegaría a defender que el concepto Dios no tiene absolutamente ningún significado y que en realidad el agnosticismo y el ateísmo son posturas incoherentes porque no hay nada respecto a lo cual ser agnóstico o ateo. Y entonces, los seres humanos, sin embargo, siempre han estado reflexionando sobre preguntas que no son susceptibles de obtener una respuesta, una solución definitiva, como la contemplación de la belleza, la mortalidad, el sufrimiento, ¿no? Todos ellos experiencias esenciales de la vida humana, ¿no? También el sentimiento del amor, ¿no? Y entonces, desecharlas de una forma tan terminante, tan tajante y flagrante, no solamente es una actitud un poco arrogante, sino también poco realista. Pero es verdad que ese ateísmo clásico, ¿no?, del siglo XX, pues no dejaría de girar y de avanzar y acabaría llegando a la conclusión lógica que es la que tenemos hoy, que es el ateísmo más reciente de personas como Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de todo, su ateísmo es muy distinto de los ateísmos que existieron en el XIX y en el XX, porque su ateísmo se centra exclusivamente en el Dios desarrollado por los fundamentalismos, porque los tres insisten en que el fundamentalismo es la esencia y el núcleo de toda religión. Y precisamente por eso, solo por eso, su crítica se debilita, porque, como sabemos, el fundamentalismo es una forma de fe beligerante y no ortodoxa
que, como tú muy bien has dicho, con mucha frecuencia tergiversa su propia tradición en su intento de defenderla. Entonces, es una pena que Dawkins, Hitchens y Harris se expresen de una manera tan destemplada porque algunas de sus críticas o muchas de sus críticas son perfectamente válidas y son perfectamente aplicables y de las que se puede sacar un gran provecho. Porque sí, las personas religiosas han cometido y cometen atrocidades y crímenes. Y la teología fundamentalista que ataca el nuevo ateísmo es cuanto menos cuestionable. Pero estos nuevos ateos rechazan por principio dialogar con los teólogos más representativos de la tradición principal y mayoritaria, porque nunca olvidemos que el fundamentalismo es residual en todas las tradiciones. Tampoco quieren formarse, aunque sea mínimamente, en la historia de esas religiones que tanto critican, y por eso sus análisis acaban siendo superficiales, porque están atacando una teología muy pobre hasta el punto de que prácticamente caen en la falacia del hombre de paja. Entonces, ese es el principal problema de las grandes figuras del ateísmo contemporáneo, que están atacando una cosa que los mayores teólogos y los principales representantes de cada tradición estarían de acuerdo con ellos, pero no están haciendo nada más. Entonces, claro que sus críticas, insisto, muchas de sus críticas son perfectamente válidas y hay que escucharlas. Pero también por su parte, convendría que ampliasen el objetivo, el punto de vista, porque reducen la religión al fundamentalismo. Ese es un fenómeno, como si son figuras tan grandes como las que nos puso usted de ejemplo, como Hitchens. Imagínense los que están en internet y que la mayoría son adolescentes, y no es con demerecer por la edad, sino que están en ese proceso de agarrar la onda. Sí, 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 totalmente, claro. Bueno, hace tiempo yo se les he platicado aquí, yo me gustaba mucho meterme a estos grupos de debates de religiones. Ahí dábamos unos agarrones porque en ese tiempo yo era cristiana y era muy fundamentalista, entonces me daba unos agarrones con los ateos, ¿no? Pero, por ejemplo, un ejemplo muy burdo tal vez, pero real, de cómo puede ser que tú creas en ese Dios que usa a su enemigo para castigarnos en el infierno. Y yo decía, o sea, no, es que ni siquiera la Biblia dice eso. Entonces, como dices, se hacían estos muñecos de paja y se iban, y me daba a mí a veces tristeza, ¿no? Porque decía yo, estás peleando al aire, porque ni siquiera es cierto lo que estás diciendo. Entonces, eso es bien, bien cierto lo que comentan. No estoy diciendo que todos los ateos piensen así. No, 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 ni muchísimo menos. Muchos, sobre todo los militantes, se van a esos extremos, ¿no? De atacar sí. Sí, y hombre, y es que en realidad al final es muy fácil y por parte de los religiosos también contra los ateos, o sea, es muy fácil caer en el error y en esa falacia, ¿no? Porque claro, de decir, bueno, yo me hago mi muñeco de paja y lo ataco de manera furibunda y no te das cuenta de que a lo mejor quien está al otro lado ataca a ese mismo muñeco de paja con la misma furia, porque esto no es lo que a mí me representa, pero ahí ya no se quiere escuchar al otro, ¿no? Siempre es mucho más fácil criticar eso y sobre todo, claro, dice, no, es bueno y es sano, indudablemente, el criticar ideas que sean dañinas. Pero ahí está la cosa, o sea, precisamente la religión siempre, en todo momento, es una herramienta. Y por lo tanto, la religión se puede usar bien o se puede usar mal. Exactamente igual que hay cocina muy buena y malísima, igual que hay sexo bueno y terrible, pues también hay muy buena religión y horrible. Entonces, no depende de la religión en sí, que es al final la simplificación del discurso, sino que son las personas que la practican.